Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Gracias por estar aquí en esta serie de webinars que ha decidido lanzar la Cámara de Comercio de Madrid con el objetivo de ayudar a todas las empresas y a todos los profesionales que hoy nuestro día a día es un poco diferente, trabajando desde casa y, bueno, pues muchos de nosotros en situaciones difíciles y complicadas. Por ese motivo, esta tarde vamos a tocar bueno, pues un punto crucial, yo creo que para todos, que nos vemos absorbidos por las redes sociales y bueno, pues tenemos para ello con nosotros una experta que nos va a ayudar durante la tarde a tener claves y herramientas para poder gestionar las redes sociales y nuestras emociones a través de ellas en esta situación de COVID-19. Y va a tocar específicamente temas como la infoxicación y la infopandemia. Ella es Mercedes Valladares Pineda, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Empresas y de Recursos Humanos también por la Complutense. Tiene también un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III y un máster en Life and Business Coaching. Ella es toda una experta en los temas que va a tratar ahora y en muchos más. Es profesora, consultora, formadora de Cámara de Comercio de Madrid y actualmente es directora de Transculturality. Viene colaborando con nosotros porque es una persona experta en todos los temas humanos, personales e interculturales y, bueno, pues por ello vamos a trabajar con ella esta tarde, que de manera solidaria pues se ha presentado voluntaria para ayudar junto con la Cámara a todos ustedes. Bienvenidos y doy paso a Mercedes cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Bien, así que bienvenidos a cómo gestionar las emociones en las redes sociales. Vamos a hablar de emociones específicas, que son las emociones más comunes, pero hay una gran cantidad de emociones y vamos a hablar de la alegría, de la rabia, de la tristeza, de la envidia, ojo con la envidia en las redes sociales y del miedo. Voy a hacer una advertencia o una aclaración, y es que el vocabulario que se utilizará en este café virtual es claro y sencillo para que todas las personas lo entiendan. No se trata de presumir de un vocabulario técnico, sino de transmitir una información clara. Bien, vamos a ver cuál es el objetivo principal. El objetivo principal es aprender estrategias para reaccionar a las publicaciones de forma respetuosa y con inteligencia emocional. Luego tenemos otros objetivos secundarios, que es gestionar cada una de las emociones en las redes sociales, las que os he dicho antes: alegría, tristeza, rabia, enfado, miedo y envidia. Luego tenemos otro objetivo secundario, que es respetar los puntos de vista de otras personas, y siempre nos dicen que no debemos de hablar ni de política, ni de religión, ni de temas culturales, ni de temas sexuales, pero digo yo que si no hablamos de estos temas, ¿de qué vamos a hablar? Y que lo importante es aprender a gestionar estos temas, ¿no? Hacer un poco, a utilizar y a poner en marcha la inteligencia emocional. Vamos a dosificar el uso de las redes sociales con esto del COVID-19, pues ¿quién de nosotros no se ha pegado al ordenador, al móvil o al televisor? Es normal, pero vamos a ver las consecuencias negativas que tiene estar enganchado todo el día a las redes sociales. Vamos a definir el objetivo de tu presencia en las redes sociales. Esto es sumamente importante porque todos nos hemos suscrito o nos hemos dado de alta a una red social y se nos olvida leer el contrato. No sé si alguno de vosotros y vosotras es consciente de que cuando subimos una foto a Facebook o a Instagram, esa foto ya le pertenece a Facebook e Instagram. Así que vamos a ver todo este tipo de cosas también. Pero sobre todo, lo más importante de todo es que elaboréis un plan de acción. Le decía a María antes de comenzar que a mí me gustan que los
cafés virtuales o webinars sean muy dinámicos, porque de nada sirve que nosotros veamos la teoría y luego nos vayamos a casa sin ponerla en práctica. Por lo tanto, no os vais a ir de aquí sin decirme lo que vais a hacer, ¿vale? Bien, ¿te ha pasado alguna vez que en tu red social favorita te encuentras con una publicación que te cambia el estado de ánimo? En algunos casos no eres consciente de la emoción que se ha producido en ti hasta después de haber contestado y haberla liado. Escribes de forma impulsiva cuando sientes enfado. Otras publicaciones te producen repulsión y lo que haces es poner un emoticón de asco. Cuando sientes tristeza, escribes un texto. Cuando sientes envidia, no reaccionas y cuando sientes alegría, pones un like. Una vez que estás en estado de calma, te das cuenta de lo que has leído no tiene nada que ver con la interpretación que has hecho. Por lo general, esto te pasa cuando lees opiniones diferentes a las tuyas. Lo que os decía antes, políticas, religiosas, ideológicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de redes sociales, lo primero que se nos viene a la mente es Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Pero una red social que es sumamente importante es el WhatsApp. Y en el WhatsApp cometemos un montón de errores. Una clienta mía que es profesora de un máster me comentaba que un día estaba discutiendo con su hermano y puso en el chat de sus alumnos: siento miedo cada vez que me escribes porque sé que me vas a insultar. Bueno, aquello formó un lío impresionante a tal punto que uno de los alumnos se imaginó, por no decir otra cosa, de que su profesora estaba siendo víctima de violencia de género. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nos enfadamos y darnos cuenta en qué grupo de WhatsApp estamos escribiendo. No sé si os ha pasado algo parecido. ¿Quiénes son las personas invitadas a este café? Personas que están comprometidas a aprender a gestionar sus emociones en las redes sociales. Personas respetuosas y con inteligencia emocional. Personas que valoran su reputación online. Personas que tienen un objetivo definido en sus redes sociales. Lo de la reputación online es tremendamente importante. No sé si habéis escuchado que los headhunters o los seleccionadores de personal se meten a ver las páginas de Facebook antes de contratar a las personas. Y el otro día, hace 2 días más o menos, yo estaba en una clase de marketing y la profesora de marketing nos dijo que antes de hacer una llamada telefónica se metía a las páginas de sus clientes potenciales porque ahí se daba cuenta de su perfil. Y si no le compraban un producto, ella siempre vendía otro, porque va viendo si son personas que viajan, cuál es su estilo de vida, etcétera, etcétera. Luego, otro punto que me gustaría destacar es la reputación online, que muchas veces se nos olvida clasificar nuestros grupos de amigos. O sea, publicamos exactamente lo mismo a los familiares que a los amigos, que a las personas que están en el trabajo. Entonces, todo este tipo de cosas disparan las emociones en las redes sociales. Bien, resumiendo, en este café vamos a hablar de estrategias, gestión de emociones, respetar puntos de vista, esto es fundamental, dosificar el uso de las redes sociales y el objetivo que tenéis cada uno de vosotros y vosotras en las redes sociales, fundamental. ¿Por qué estoy yo en las redes sociales? Preguntaros esto, porque casi nadie se lo pregunta. Bien, al terminar, bueno, al terminar de este café, vosotros vais a salir aquí con unas habilidades increíbles porque seréis conscientes de la repercusión que puede tener en tu futuro personal y profesional una adecuada gestión de las redes sociales. Nunca más vas a reaccionar de forma impulsiva ante ningún tipo de publicación y serás una persona que respete diferentes ideologías en el más amplio sentido de la palabra. Sexuales, religiosas, políticas y culturales. No sé si alguna vez os ha pasado que en vuestro muro se arma un lío tremendo, ¿no? Por el tema de ideologías políticas. Vamos a ver qué se puede hacer en esos casos también, o sea, cómo nos podemos defender de determinadas personas, porque en las redes sociales también están presentes los determinados haters, que son personas que se dedican a causar conflictos en las redes sociales, son personas que tienen algunos perfiles pues un poco sociopáticos y psicopáticos. Bien, antes de continuar me gustaría hacerte las siguientes preguntas. Quiero que vayáis pensando en esto. ¿Has tenido algún problema por reaccionar de forma impulsiva? Si alguien quiere comentarlo en el chat, luego María
va a leer los comentarios. ¿Cómo reaccionas cuando una publicación te enfada? En el enfado nos vamos a detener mucho más que en las otras emociones porque es la emoción que causa más problemas. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te contradice? Por ahí andan circulando cartelitos que dicen que es mejor ser feliz o llevar la razón, pero hay un montón de personas que prefieren llevar la razón. O la siguiente pregunta es, ¿revisas las redes sociales cuando tienes estrés o estás cansado? También vamos a incidir en el cansancio. No es recomendable ver las redes sociales cuando uno está cansado, cuando estás cansado, porque se tergiversa la información. Bien, ¿cuántas horas al día inviertes en las redes sociales? Ahora estos aparatitos tienen una app, una aplicación en la que tú puedes ver cuántas horas al día pasas en las redes sociales. Preocúpate si te dice que pasas 5 horas al día. El otro día leí en algún lugar que si tú inviertes 3 horas diarias para estudiar un idioma, en un año ya sabes hablar un nuevo idioma. Imagínate que lo inviertes en las redes sociales. ¿Tienes algún horario específico para ver las redes sociales? Si no lo tienes, ya lo vamos a ver, es conveniente que lo tengas. ¿Ves de forma constante las redes sociales? Este aparatito, esto de estar pinchando y ver Instagram, Facebook, tiene el mismo proceso adictivo del juego. O sea, te genera una adicción en el cerebro y luego no puedes parar de ver las redes sociales. Antes, en el siglo pasado, se decía que la inteligencia era la capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias. Adivinar qué se dice que es la inteligencia ahora en el siglo XXI. Es la capacidad de concentración, porque no nos podemos concentrar. Si constantemente estamos cogiendo el móvil, es muy difícil que nos concentremos. Bien, ¿cuál es el problema de verdad? El problema es que no sabes gestionar tus redes sociales y como consecuencia aumenta tu estrés, ansiedad y tu sensación de cansancio, embotamiento. Se produce bajo rendimiento y pérdida de la concentración. Muchas personas se jactan de que son multitasking, pero ya está comprobado que el nivel de concentración baja muchísimo cuando eres multitasking. Bien, tienes que ponerle fin a esta situación o de lo contrario tus emociones se verán afectadas porque las emociones son contagiosas. Yo tengo a un amigo al que quiero muchísimo, pero es muy negativo. Y entonces yo le he dicho, mira, voy a dejar de relacionarme contigo porque tu estado de ánimo me contagia a mí. O sea, yo te doy todas las alternativas posibles para que estés bien y no quieres estar bien. Y realmente desde que no me relaciono con él me encuentro mucho mejor, porque hay personas que, bueno, existe esta famosa palabra, ¿no? De moda tóxicas, pero también nosotros podemos llegar a ser tóxicos. Y lo mismo que pasa en nuestra vida real, pasa en las redes virtuales, porque reproducimos todos nuestros comportamientos en las redes sociales. Así que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros detrás de una pantalla nos sentimos protegidos, pero no estamos protegidos porque toda la gente está observando cuál es nuestra manera de interactuar. Una colega mía, psicóloga, me dice que ella observa cuál es el perfil de personalidad solamente viendo el muro de Facebook. Así que hay que tener mucho cuidado porque nos damos a conocer con nuestras fotos y con nuestras publicaciones. Bien, emociones, redes sociales, fotos, publicaciones, todo esto está íntimamente relacionado. Bien, vamos a ver cuál es una de las consecuencias del virus COVID-19, es la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Pues es una gran avalancha de información. Nosotros no sabemos qué hacer con tanta información. Nos viene una información por un lado, otra información por otro, cogemos el móvil y estamos inundados de información. ¿Quién de vosotros tiene grupos de WhatsApp? Todos esos grupos de WhatsApp te están mandando constantemente información. Unos te están hablando de conspiración, otros te están hablando de un cambio espiritual, otros te están hablando de un cambio de conciencia. En realidad tú ya no sabes qué hacer, cómo gestionar tanta información, porque minuto a minuto te están llenando de información. Algunas personas hackers están aprovechando de esta situación para introducir archivos y virus, haciéndose pasar por personas que trabajan en organismos oficiales. Y la recomendación es que no te fíes de la información que estás recibiendo. Si recibes una información que dices
que es de la Organización Mundial de la Salud, tendrás que irte a la página web oficial de la Organización Mundial de la Salud para ver si realmente esa información es correcta o no. Así de claro es el asunto, porque si no vas a sufrir por algo que no es cierto. Leer falsas noticias con contenido negativo afecta tu estado de ánimo. Esta es otra razón poderosa para que aprendas a gestionar tus emociones en las redes sociales. Bien, yo me voy a presentar. Ya me presento a María, pero siempre aprovecho en medio de la presentación a volver a presentarme. Y lo que quisiera hacer énfasis es que yo trabajo con personas de diferentes culturas y diferentes nacionalidades y empresas, y lo que más me interesa es sacar la parte cultural, porque con la cultura se puede potenciar el talento y el éxito. Esto para que lo tengáis en cuenta. Y continuamos con la presentación. Estamos en una época llena de infodemia y es necesario mantener la distancia en las redes sociales. Tenemos que reproducir los mismos comportamientos que en nuestra vida diaria. Cuando estamos en el cole, nos enseñan a mantener distancia de nuestros compañeros. ¿Por qué no vamos a mantener distancia en las redes sociales? Vale. Por eso, todas las personas deben seguir las noticias en los sitios adecuados, no las de las amistades de tus amistades. Charlie Baker, el gobernador de Massachusetts, esta noticia la leí la semana pasada, por lo tanto no sé si es vigente o no. ¿Por qué? Porque esta es otra cosa. Lo que ayer era verdad, probablemente hoy ya no es verdad, porque vivimos en un mundo VICA o VUCA, donde estamos llenos de una información que está llena de vulnerabilidad, de incertidumbre, de cambios y es ambiguos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Massachusetts? La semana pasada la gente no estaba confinada y alguien se inventó un rumor, y el rumor decía que iban a confinar a la gente igual que en Europa. Bueno, en Massachusetts se formó un caos terrible y el gobernador dijo: no hagas caso a la información de los amigos de tus amigos porque no es cierto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos estos memes que nos llegan al WhatsApp, que muchas veces parecen muy convincentes, otras veces parecen muy divertidos, pero en muchas ocasiones la información no es cierta. Así que ojo con lo que nos llega a nuestras manos y nuestros ojos, porque es tremendamente delicado. Bien, vamos a prestar atención a esta información y vamos a ver cómo el cerebro procesa las malas noticias. Entonces, aquí está el cerebro y la parte que está coloreada de color rojo es la amígdala. Y la amígdala es como un sensor de nuestros 5 sentidos. Entonces, no sé si os habéis fijado que cuando estamos viendo las noticias en el telediario te repite la misma mala noticia como 5 veces, porque cada vez que te repiten esa mala noticia es como si la amígdala se encendiera y constantemente pues tu estado de ánimo está cambiando. No sé si te ha pasado que tú ves las noticias por la mañana, a mediodía y por la noche terminas absolutamente saturado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque las noticias cambian nuestro estado de ánimo. Si estamos viendo constantemente malas noticias, ¿cómo va a estar nuestro estado de ánimo? La pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación no nos repiten constantemente las noticias positivas? Evidentemente porque lo malo vende. Bien, entonces, yo he dividido esto en 5 sorbos de café y vamos a entrar al primer sorbo de café. Pero antes de entrar a este primer sorbo, quería saber si hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Dice María, yo intento verla solo una vez al día, normalmente mediodía. Margarita dice, yo no puedo evitarlo y las veo 2 y además leo el periódico, es decir, sobredosis de información. Yo lo intento desde hace días porque mentalmente no puedo más de tanto leer rumores, noticias falsas. Vale, me dicen que no tienes nada, vale, bien. Pues los comentarios son estos, ¿no? Se intenta no ver tanta información, pero es un poco difícil. Bueno, pues ahora después de este café lo vamos a conseguir. Dice Teresa que tenemos necesidad de estar informadas y que sean noticias actualizadas.
Y Marianne dice, soy muy selectiva en la información, voy a fuentes oficiales. Vale, pero yo os quiero decir una cosa, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos actualizando constantemente la información? El cerebro tiene necesidad de cerrar nuestras historias. Y con el día a día, con la vida actual en la que vivimos, es imposible que el cerebro cierre historias porque las historias van cambiando cada 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es que tu cerebro esté constantemente en estado de alerta. Y ahora pregúntate, ¿a ti te conviene que tu cerebro esté constantemente en estado de alerta? ¿Sí o no? Este es el tema. Luego vamos a hablar de los horarios para ver las noticias y ya vais a ver por qué no es conveniente estar en ese estado de alerta permanente. Bueno, pues a mí, como toda coach, me gusta hacer muchas preguntas. Así que os voy a hacer muchas preguntas. Aquí tenemos dos premisas, ¿vale? La primera es que tu estado de ánimo cambia según la información que lees. Y la segunda premisa es que interpretas la información dependiendo de tu estado de ánimo. ¿Cuántas veces te ha pasado que llegas a tu casa y te ha ido fenomenal en el trabajo? De repente enciendes la tele y ves una noticia negativa. Ha habido un atentado en Malasia, o se han muerto tantos niños, o ha habido un tiroteo en alguna universidad de X partes del mundo. Pues evidentemente tu estado de ánimo cambia, ¿no? Y lo peor de todo es que no puedes hacer absolutamente nada para cambiar esa situación. Entonces, aquí la premisa es recíproca. Y luego tú interpretas la información dependiendo de tu estado de ánimo. Cuando nosotros regresamos a casa, cansados del trabajo, le damos otra significación a las noticias que vemos en el telediario o a cualquier otro acontecimiento, o si cogemos el móvil y vemos el muro de Facebook. Entonces, estamos totalmente contagiados por las cosas que vemos. Por eso debemos aprender a reaccionar a la información. Y aquí Zoom está jugando una mala pasada porque esta diapositiva no quiere pasar. Por más que le doy al clic, no me pasa. Vamos a ver. Vale, perfecto. ¿Sabes qué es el contagio emocional masivo virtual? ¿A alguien se le ocurre poner en el chat qué es el contagio emocional? Dice Carmen, yo hay días que no veo las noticias porque termino saturada y después me siento muy agobiada. Alguna vez puede que sí, pero pocas. Yo practico el dicho que dice la ira de la noche es buena. Uno de los problemas de las redes sociales en general es que solo vemos o seguimos lo que nos interesa. Eso es muy interesante lo que está diciendo Manu Martín, que también lo vamos a hablar, pero me gustaría que alguien contestara qué es el contagio emocional masivo virtual. Recordemos que todo lo que pasa en la vida real se reproduce en las redes sociales. Entiendo que es transmitir tu pensamiento a través de tus redes. ¿Vale? Bien, Saru, has dicho la primera parte. Lo primero que se produce es un pensamiento, después se produce un sentimiento y después una acción y finalmente un resultado. Entonces, si tú transmites un pensamiento o transmites una noticia, se transmite una emoción. Y si, por ejemplo, la emoción que se transmite es el miedo, el resultado es la parálisis. Entonces, yo no sé si os habéis fijado en la evolución del tema del COVID-19. Las 2 primeras semanas, las redes sociales, Instagram, solo hablaba del COVID-19 y toda la gente se estaba enfocando en la parte negativa. Pero después de las segundas 2 semanas se han empezado a ver, aunque parezca mentira, ¿no?, que en una situación tan compleja como este también hay resultados positivos. Entonces, primero, el contagio emocional fue muy negativo, fue de miedo, fue de ansiedad, fue de angustia. Las personas que tienden a anticiparse al futuro, pues estaban pensando qué va a ser de mi vida, qué va a pasar, yo no voy a sobrevivir a esto. De hecho, que 2 días después del confinamiento, un chico, mientras yo iba al supermercado, escuché a un chico gritando desde un balcón, ya no puedo más, ya no soporto más.
Vale, dice Carmen Gutiérrez, creo que es sentirte como quieren que te sientas. Ese es un buen punto, porque estamos manipulados, pero nosotros mismos podemos cambiar esa manipulación, ¿no? Nosotros elegimos cómo reaccionar. Y eso es, nos contagiamos de las emociones de los demás. Lo mismo que pasa en tu entorno de trabajo. Pues yo no sé si vosotros cuando llegáis a algún sitio percibís un mal ambiente de trabajo, la gente no sonríe, está con el ceño fruncido, entonces ahí te das cuenta que algo está pasando, los compañeros de trabajo no se llevan bien, o por ejemplo estás en una empresa y hay un departamento que es más feliz que otro y otro departamento que es más triste que el otro, ¿no? Porque no hay un buen ambiente de trabajo. Las emociones, señoras y señoras, se contagian. Por eso hay que tener en cuenta las personas con las que nos relacionamos. Yo ahora mismo, por mi salud mental, porque tengo muchísimo trabajo, porque tengo muchísimos proyectos, me estoy alejando de la gente negativa. Entonces yo claramente les pido que no me den más información del COVID-19 porque ya la tengo. Tampoco quiero saber el número de muertos porque me va a afectar en mi rendimiento. ¿Significa esto que es indiferencia? No. Significa que estoy protegiendo mi salud mental. ¿Vale? Entonces, muchísimo cuidado con este contagio que hay ahora mismo. Antes de todo, debes saber cómo reaccionas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque yo aquí no voy a dar ninguna fórmula mágica para todas las personas, porque todas las personas reaccionan de manera distinta ante sus diferentes emociones. Entonces, por lo tanto, te tienes que conocer a ti mismo para ver cómo vas a reaccionar. Bien, ¿en qué momento del día tienes un estado de ánimo más óptimo? Esto es muy importante. Se dice que hay personas que son búhos y se dice que hay personas que son alondras. Las personas que son alondras están activos a primera hora de la mañana, tienen la capacidad de concentrarse a esa primera hora de la mañana. En cambio, los búhos son las personas que trabajan mucho mejor por la noche. Entonces, ¿cuál es tu estado óptimo para gestionar las malas noticias? ¿Por la mañana o por la noche? O a mediodía. Yo aconsejo a mediodía, ¿no? Y no aconsejo que te vayas con malas noticias antes de dormir, por lo menos una hora antes de dormir. Es lo mismo que la alimentación, ¿no? Si tú te vas a la cama con el estómago lleno, tienes un mayor número de probabilidades de tener pesadillas. Entonces piensa ahora mismo en qué momento del día tu estado de ánimo es más óptimo. Vale. Vamos a ver si hay alguien dice algo aquí. Efectivamente, si me voy a la cama con alguna preocupación, no pego ojo. María dice que búho. Margarita dice que buenas son esas. María, yo prefiero a las personas simpáticas y alegres. Yo también, María, de verdad. Bueno, las mascarillas ocultan las sonrisas. No había pensado en eso, pero es verdad. Esto es tremendo, este tema de las mascarillas. Yo al principio, cuando no habían tantas mascarillas, no me sentía tan angustiada, pero ahora que veo esa distancia de 1 metro y las mascarillas, me siento como una película del futuro. Supongo que a vosotros también os pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos a empezar con la alegría. ¿Cómo reaccionas a las publicaciones cuando estás alegre? ¿Das un like? ¿Pones un comentario? ¿Agregas un emoticón o no haces nada? Bueno, ayer yo estaba impartiendo esta misma charla y decía que hay que tener muchísimo cuidado con la alegría. ¿Por qué? Si bien es cierto que es una emoción que nos genera muchísimas endorfinas, emociones positivas, también nos puede llevar a cometer graves errores. De repente nos volvemos muy alegres y muy impulsivos y podemos hacer un comentario inapropiado. Me decía el otro día un participante en un café virtual que un día él estaba tan eufórico y su mejor amiga cumplía 50 años. Y él puso un comentario como, eres la misma que hace 25 años, pero con la cara más redondita. Ya os imagináis cómo le sentó eso a la otra persona. Y cuando estamos alegres ponemos emoticones, a veces estamos tan eufóricos que ponemos miles de caritas sonriendo, y es muy difícil que no hagamos nada. Cuando estamos alegres, por lo general, cuando estamos alegres percibimos la vida como más agradable, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la alegría también. Bien, ¿cómo reaccionas a las publicaciones cuando estás triste?
Cuando estás triste es muy difícil que pongas un like. Puede ser que pongas un comentario un poco depresivo. Puedes poner una carita de asco, que también es complicado. O lo más probable es que no haces nada, pero como tú te conoces a ti mismo, yo no te puedo decir cómo reaccionas. Pero estas preguntas te las estoy haciendo para que reflexiones. ¿Cómo reaccionas tú ante determinadas emociones? Cuando tenemos el estado de ánimo deprimido, por lo general no tenemos ganas de hacer absolutamente nada. En mi caso, a mí ni siquiera quiero revisar las redes sociales porque es que estoy tan cansada que no me apetece, ¿no? Bien, ¿cómo reaccionas cuando sientes rabia? Esta es la parte más delicada, porque es la emoción que nos hace cometer más errores en las redes sociales. Por lo general no ponemos un like, ponemos un comentario negativo y podemos llegar a poner un emoticón. Hay pocas personas que no hacen absolutamente nada cuando sienten rabia. Y esa debería ser la reacción con la que todos los que estamos aquí el día de hoy tenemos que salir. O sea, salir mentalizados que cuando estemos enfadados o cuando sintamos rabia, lo mejor es no hacer absolutamente nada para ahorrarnos infinidad de problemas. Imagínate que tú eres una persona muy científica y tú crees en las explicaciones científicas y de repente ves en tu muro a alguien que dice que esto es una conspiración. De repente lees que alguien en tu muro dice que en todas las elecciones de Estados Unidos siempre ha habido un virus. Entonces tú te pones furioso y quieres dar tus argumentos científicos y como estás tan furioso, pues a veces ni sabes lo que escribes, ¿no? Bien, entonces, muy importante, es saber cómo reaccionamos. Cuando nos sentimos cansados, vivimos una situación de estrés o de dolor, tendemos a distorsionar la información. Entonces, recordar lo mismo que os digo, o sea, en las redes sociales nos pasa exactamente lo mismo que nos pasa en la vida real. Cuando nos sentimos cansados y convivimos con nuestra pareja o con nuestros hijos, nos desquitamos con nuestra pareja. Lo mismo pasa en las redes sociales. Muchas veces leemos una palabra de más que distorsiona la información y luego, como decía yo al principio, cuando vuelves a leer esa información es totalmente distinta a lo que tú habías pensado porque estabas enfadado. Bien, ¿cómo reaccionas a las publicaciones cuando sientes miedo? Por lo general, cuando se siente miedo, hay una situación de parálisis. Hay un shock emocional que no te permite avanzar. Entonces, cuando sientas miedo, lo que tienes que hacer es verificar la información de lo que estás leyendo. El miedo es una señal importante para no creerte lo que está pasando. Ahora mismo hay un montón de haters que están distorsionando la información. Entonces, por favor, no hagas caso a informaciones que no provienen de fuentes que se pueden verificar o de fuentes oficiales. Bien, ¿cómo reaccionas a las publicaciones cuando sientes envidia? Esto es fundamental porque el otro día yo leí un artículo que decía que pensáramos bien antes de publicar una noticia que reflejara algún logro nuestro, por ejemplo, que habíamos ido a una conferencia de la ONU y que nos habían dado un título o que habíamos participado en un evento tremendamente importante, porque muchas personas te ponen likes, pero sienten envidia. Entonces también tienes que medir todo este tipo de cosas, pensar qué voy a poner yo en mis redes sociales porque tampoco te interesa que te tengan envidia, ¿no? Y luego con respecto a la envidia, yo quiero decir algo muy importante y es que tampoco hay que sentir envidia por las personas en las redes sociales, porque las redes sociales es un mundo absolutamente fantasioso. Ahora mismo, en la actualidad, está penalizado que nosotros expresemos nuestra tristeza o nuestros problemas. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo te sientes, lo que tú contestas, me encuentro fenomenal, me encuentro bien, y en las redes sociales solo publicas la parte positiva de tu vida y no publicas la parte negativa de tu vida. Yo no sé si has visto en alguna ocasión que va una chica o un chico enfrente de ti, se hace un selfie, la sonrisa falsa y luego nuevamente la cara de tristeza en la vida real. Entonces, no te creas tampoco
nada de lo que aparece en las redes sociales en cuanto a tus amigos, porque no necesariamente la gente está feliz. Nuestra vida virtual es el resultado de un algoritmo calculado que puede cambiarnos nuestro estado de ánimo. Esto es muy importante. Si tú, por ejemplo, publicas vídeos en Instagram, la información que te va a aparecer en tu muro de Instagram son vídeos. Si lo que más publicas son fotografías, la información que te va a aparecer en tu muro de Instagram son fotografías. Entonces, estás absolutamente manipulado. Si yo comparo mi muro con el de mi amigo pesimista, probablemente el muro de mi amigo va a estar lleno de información de Twitter, de LinkedIn, noticias de periódicos que son absolutamente negativos. Y el mío, pues como yo soy psicóloga y me relaciono con un grupo de psicólogos, pues probablemente mi muro sea más positivo, porque yo lo que quiero es que mi muro sea positivo. Y en esta época del COVID-19, pues lo que yo recibo en mis muros son todo esto va a pasar, te estás conociendo a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Creo que alguien estaba poniendo en el chat que por lo general siempre leemos las mismas noticias. O sea, si nosotros somos lectores del diario El País, solo vamos a leer el diario El País. Y lo que deberíamos de hacer es comparar diferentes marcos de pensamiento. Me voy a leer El Mundo, me voy a leer el ABC, me voy a leer algún periódico extranjero para comparar la información. Porque aunque tengamos una determinada ideología, no significa que nos estén dando la información correcta. Entonces es muy importante ver las noticias desde diferentes ángulos. Bien, ahora que ya sabes que lo más importante es conocer cómo te comportas con cada emoción y que tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar para dejarte influir en tu estado de ánimo o no, vamos a pasar a el segundo sorbo, pero antes quiero ver el chat para ver si alguien tiene alguna pregunta. Dice David, en general creo que tienes toda la razón en cuanto a que la gente solo muestra lo bueno, aunque sea falso. Sin embargo, frente al coronavirus, la gente también comparte la tristeza y los momentos más complicados de esta crisis. Y creo que eso también nos choca y nos afecta de más porque no es lo habitual. Totalmente de acuerdo, David. No sé si os está pasando a vosotros, pero a mí me está pasando. Y es que por lo general nosotros no expresamos nuestras emociones. Y yo, por ejemplo, esta mañana recibí el mensaje de un amigo en el que me decía que me quería muchísimo y que lo primero que iba a hacer cuando terminara esta crisis, que me iba a dar un abrazo, y yo me quedé absolutamente alucinada. Entonces, también es la parte positiva, ¿no? Y ahora tenemos que aprender, como dice David, a recibir esas emociones de tristeza. Ahí está lo que dice Esther Merino, el coronavirus también ha sacado la parte más sensible y generosa de las personas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Espero yo que después del coronavirus sigamos expresando también nuestra parte no negativa, porque ahora las emociones no son positivas ni negativas, sino que todas las emociones son útiles. Bien, vamos a continuar y nos vamos al segundo sorbo de café y es, ¿qué pasaría si todo el mundo pensara como tú? ¿Qué pasaría si todos profesáramos la misma religión? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos la misma ideología política? ¿Qué pasaría si fuéramos monoculturales? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos la misma orientación sexual? La vida sería absolutamente aburrido. Y ahora que estamos en el siglo XXI, lo que interesa son las diferencias. Pero ¿qué es lo que pasa con las diferencias? Que son muy difíciles de gestionar. El miedo existe porque le tenemos miedo a la persona que es diferente. Por lo general, tú te relacionas con las personas que son muy similares a ti, ¿no? Porque entonces ahorras tiempo y energía de conocer a unas personas distintas. Entonces, aquí te tienes que hacer esta pregunta. Ante una publicación que te saca de tus casillas, ¿qué es lo que... La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que me pasa a mí con esto? ¿Por qué quiero llevar la razón? ¿Tengo suficientes datos que confirmen lo que yo creo? ¿Qué puedo aprender de este punto de vista? Entonces, el otro día, hablando yo de mi muro mágico de Facebook de publicaciones positivas, leí algo que me encantó. Y es, cuando te dicen algo que te duele es porque la herida no está cerrada.
Por lo tanto, cuando algo te afecte, no pienses en la otra persona, sino que ve a ti y pregúntate, ¿qué me pasa a mí con esto? Esto es fundamental, autoconocimiento. Entonces yo os hago la siguiente pregunta. ¿Tienes disposición de cambiar tu estado de ánimo alegre a triste por una noticia que no es real? Ahí dejo yo esta pregunta en el aire, porque muchas veces nos sentimos amargados por algo que es mentira y que a los días se verifica que es mentira y encima te lo pasaste mal. Bueno, los pasos son los siguientes, y esto lo están aprendiendo los niños de 4 años. Ante una noticia, detente, ¿vale? Luego, respira. Esta es otra lección del coronavirus, que nosotros estamos acostumbrados a levantarnos respirando, pero ahora respiremos el aire. Inhalemos lo bueno y exhalemos lo malo. Cuenta hasta 10. Investiga. Valora si merece la pena. Decide si merece la pena contestar. Esto en las redes sociales. Bien, ahora que ya sabes que otra religión, ideología política, cultura o orientación sexual te puede aportar algo positivo en tu vida, aquí pues tendríamos muchísimo para hablar, porque todas las religiones nos aportan algo positivo, las ideologías políticas todas tienen algo positivo, las culturas tienen algo positivo. Entonces, no todo es bueno y todo es malo, lo que pasa es que el ser humano tiende a pensar en extremos, o lo negro o lo blanco o lo negro, y esto no puede ser así. Bien, voy a ver qué dice el chat antes de pasar al tercer sorbo de café. Vamos a ver, Nuria, nos ha cambiado el pensamiento, se da importancia a otras cosas. Fenomenal, Nuria. Dice María, eso es cierto, volvemos a corroborar que España es uno de los países más solidarios del mundo. ¿Podéis decir desde qué provincia o país os estáis conectando? Claro que sí, María. Hay artículos publicados que dicen que ante las catástrofes España es uno de los países solidarios. La gente se conecta desde Barcelona, Madrid, Toledo, Madrid. Madrid, Guadalajara, bueno, fenomenal, mucha gente de Madrid, ¿vale? Bueno, perfecto, chicos. Entonces, no hay comentarios sobre las diferentes ideologías, orientaciones sexuales. Entonces, vamos a seguir con el tercer sorbo de café. A estas horas ya podríamos tomar una copita de vino. Bien, ¿tienes disposición? Esto ya lo vimos, pero vamos a ver. Vale. ¿Le vas a ceder tus emociones a los intoxicadores? Esto es otra pregunta que te tienes que plantear. Bueno, una de las recomendaciones para dosificar, estamos en el sorbo de café de dosificar las redes sociales, es escoger el momento más adecuado para revisar tus redes sociales. Algunos dicen que son búhos, otros dicen que son alondras, entonces escoge el momento en el que tú te sientas más fuerte para ver las noticias. Yo, como he dicho antes, en mi caso personal, prefiero ver las redes sociales a mediodía. Bien, si tienes muchas noticias negativas en tu muro, revisa tus amistades y bloquéalas. Este puede sonar muy duro, pero o sea, piensa, ¿por qué tengo tantos amigos negativos? Yo ahora con esto del COVID-19 he bloqueado a mucha gente porque lo que noté es que estaban fomentando la rabia y yo no quiero tener personas así en mi muro. Y aquí quiero hacer yo una puntualización y es que primero empezamos agregando a nuestros familiares y amigos y al final le aceptamos a todo el mundo y muchas veces no sabemos a quién estamos aceptando. Luego ponte horarios para revisar las redes sociales. Por ejemplo, Instagram, tú puedes programar el tiempo en el que vas a estar en esa red social. Entonces, es suficiente con media hora al día o una hora, pero no pases más de una hora, ¿no? Controla ese tema. Bien, vamos a pasar al siguiente sorbo. Ahora que ya sabes que tú puedes gestionar tus emociones en las redes, que eliges a tus amigos, tus tiempos, el tipo de noticia, nos vamos a por el cuarto sorbo del café. Pero voy a ver qué estáis diciendo en el chat. Dice Nuria, por la tarde cuando ya he terminado mi jornada y antes de llegar a casa, así aprovecho el tiempo. Ahora con el confinamiento es difícil. Margarita dice, las ideas políticas marcan mucho el tipo de comentarios. Exactamente, cuando son ideas radicales es cuando tendemos a explotar. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando son radicales, ¿no? Porque
también es muy importante ver la manera y cuál es la intencionalidad de la publicación. Yo he visto personas que lo que les encanta es provocar y hay mucha gente que cae en esa provocación y ese es el problema. Bueno, vamos con el cuarto sorbo de café, que es definir tu objetivo en las redes sociales. Ahí está la pregunta, ¿para qué estoy yo en esta red social? Para estar en contacto con mis amistades y familiares, para ofrecer productos y servicios, para conseguir pareja, para subir mis fotos. Si estás en contacto con tus amistades y familiares, puedes formar grupos específicos y poner información específica. Si quieres ofrecer productos y servicios, hazte una página profesional para conseguir pareja. Bueno, y ahora mismo pues dice que se ha incrementado el número de citas virtuales y otras personas pues les encanta subir sus fotos. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado porque cuando subes tus fotos las pierdes, ya no son tuyas. Entonces, léete los contratos de las redes sociales a las que estás suscrita o suscrito. Bien, ahora que ya conoces todas las estrategias para gestionar tus emociones en las redes sociales, vamos a por el sorbo más importante de todos, pero no os voy a decir cuál es, para ver si tenéis algún comentario. Eso es muy importante lo que dice Margarita, para contactar con gente que no está cerca. Claro que sí. Visibilidad, dice María, en otras para estar en contacto con amigos y familiares, para contactar con familia, amigos o compañeros de trabajo. No más de hora al día, como mucho 2, muy importante. Provocar y manipular, hay muchos provocadores. Yo conozco uno que pone unas tonterías para provocar a todas las mujeres feministas y no entiendo por qué las mujeres feministas entran a trapo. Entonces hay que tener cuidado, a esta gente no hay que contestarle. La mejor manera de callar a los haters es no contestarles. Bien, ¿quién me puede decir cuál es el sorbo de café más importante? ¿Qué se os ocurre? Os lo dije al principio. Vale, pues os lo voy a decir yo. ¿Qué vas a hacer para gestionar tus emociones en las redes sociales? Este es el quinto sorbo de café, que es el plan de acción. ¿Alguien me puede decir, sugerir algo que se le haya ocurrido en este ratito para gestionar sus emociones y para no estar tan intoxicado? Sí, ahí está, plan de acción, Irene. Tener un objetivo, dice Esther, sí. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué vais a hacer de ahora en adelante? Porque yo os dije que ibais a salir de aquí con unas habilidades extraordinarias y esas habilidades extraordinarias era no reaccionar a las noticias ni políticas ni religiosas. Otra de las habilidades era elegir nuestra emoción, porque nosotros somos capaces de elegir nuestras emociones. Por ahí te dicen, no importa las situaciones, pero nosotros podemos elegir la emoción, ¿no? Alguna persona puede estar muy rabiosa porque está confinada en su casa, pero con la rabia no va a conseguir algo, ¿no? Y en cambio, otra persona se puede conectar a un evento de estos, aprender, conocer y compartir con otras cosas y elige pues una emoción distinta, ¿no? Y elige aprender. Entonces sí que podemos gestionar nuestras emociones en las redes sociales como lo podemos hacer en la vida diaria. Dice Nuria Pons, empezar el día con una sonrisa y no perderla. Y cada día hablar con alguien que no hablas hace tiempo. Me parece estupendo. Carmen Gutiérrez dice, limitar el tiempo en las redes, darle importancia solo a aquello que de verdad crees que lo tiene, para parar a pensar antes de contestar. Vale. Pregunta Isabel, ¿sería recomendable un apagón digital? ¿Se puede borrar toda tu huella digital? Pues yo te voy a decir una cosa. Hay una parte positiva y una parte negativa. Y la parte negativa, yo te voy a contar el caso de un ex vecino mío, y es que este hombre no tenía móvil, no está conectado a las redes sociales. Estaba en un grupo de teatro y por lo general los del grupo de teatro cambiaban las horas y él se perdía las clases porque no estaba conectado, ni siquiera tenía móvil. Entonces, si haces un borrón digital, te vas a perder de muchísimas cosas. Entonces, lo más recomendable es hacerlo con inteligencia, pensar en las fotos que vas a subir, los comentarios que vas a poner. En pocas palabras, seguir en las redes sociales te ayuda a ser
consciente de lo que haces. Dice María Jesús Álvarez, controlar y elegir cuando voy a conectarme, dosificar y ser positivo. Bien. Lierka, seleccionar los comentarios e información que aparezcan en las redes e investigarlas. En el COVID-19 he hablado más por teléfono, me gusta oír a las personas. Bueno, esta es una consecuencia positiva. Otra de las consecuencias positivas es que ahora estamos utilizando las videocámaras, ¿no? Es muy importante en estos tiempos de aislamiento ver las emociones de las otras personas, y se han creado reuniones familiares. También es verdad que hay gente que no cambia, aunque exista crisis o no, ¿no? Yo creo que ahora mismo todas estas plataformas como Zoom, en Skype, pues están teniendo un auge tremendo, y todo esto de la formación online con esto del coronavirus se va a potenciar mucho más. Bien, ¿alguien más quiere comentarme su plan de acción para dosificar o para gestionar sus emociones en las redes sociales? El silencio también es positivo. Dice Carmen Gutiérrez, yo no había hecho nunca videollamadas hasta estos últimos días y la verdad es que me proporciona tranquilidad poder ver a las personas que he hecho de menos. Es verdad. Muy importante, ¿no? Nos detenemos a pensar. Este confinamiento nos hace pensar. Nos pregunta Juan, no tengo Facebook, ni Instagram, ni debe ser LN Line, ¿no? ¿Es malo? No, no es malo. No, no es malo ni bueno. Lo importante es la gestión que hagas tú de las cosas. En realidad no hay nada malo ni bueno, sino lo que buscamos siempre todos los seres humanos, ¿no? Que es el punto en equilibrio. Dice Carmen Gutiérrez, yo tampoco los tengo y no los echo de menos. Y Juan dice, antes de tenerlo quiero estar seguro. Pues sí, es una decisión muy seria, ¿no? Porque imagínate, si estás 3 horas diarias en las redes sociales y podrías aprender un idioma, entonces te lo tienes que plantear, ¿no? O sea, ¿en qué voy a invertir yo mi tiempo? ¿Alguien más quiere decir su plan de acción para estos días que quedan, ¿no? Pregunta de Esther. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cerebro no esté en estado permanente de alerta? No ver las noticias cada 5 minutos, Esther. O sea, por ejemplo, tú imagínate que tienes una amiga, ¿vale? Y de repente tu amiga, de la nada, no sabes por qué, te deja de hablar, pero ves que tu amiga sigue publicando en las redes sociales, ves que tu amiga sigue saliendo con otros amigos y no te habla a ti, no te contesta los WhatsApps. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a tu cerebro? El cerebro siempre quiere buscar una respuesta. Entonces, si tú quieres saber constantemente cuál es la evolución del COVID-19, si se ha encontrado una vacuna, si una persona que lo ha sufrido se va a poder contagiar de nuevo, cuánto tiempo más vamos a estar confinados, nos están diciendo la verdad o no. Tu cerebro siempre va a estar en estado de alerta. Entonces, no veas tanto las noticias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en constante cambio y lo que leíste ahora a los 5 minutos va a cambiar y tu cerebro siempre va a estar en estado de alerta. Dice Carmen Gutiérrez, efectivamente creo que quita mucho tiempo que puedes dedicar a las personas que te rodean o hacer otras cosas importantes. Bárbara, antes las informaciones negativas acerca de la crisis económica, podemos ver el lado positivo y aprendizaje de todo esto como el aprendizaje de nuevas formas de trabajo a través de las redes sociales, videoconferencias. Una cosa que ha salido a la luz es que las personas autónomas vivimos al día. De lo contrario, pues tendríamos un poco más de ahorro
y el COVID-19 nos puede dejar como aprendizaje pues ahorrar un poco más para los imprevistos. Si es que el modelo de autónomos funciona, que mucha gente dice que no funciona, ¿no? Pero esto siempre deja un aprendizaje. Creo que es importante adaptar nuestros contenidos a los receptores, si es un amigo, un empresario o un colega. Sí, es verdad, Juan. Y luego una cosa muy importante, por ejemplo, en el caso del WhatsApp, que es la red social más utilizada actualmente, los textos son planos y por eso se recomienda poner emoticones porque si no la leamos, ¿eh? Entonces, es muy importante siempre poner una carita alegre y también es recomendable no poner emoticones extraños, porque ahí hay un montón de emoticones que nosotros no sabemos con certeza lo que significa. Entonces podemos mandar un emoticón y la otra persona lo puede interpretar como algo negativo. Así que un consejo es utilizar pocos emoticones como la alegría, la tristeza, la sorpresa, emoticones que sean fáciles de reconocer para todas las personas. Dice María, la oficina estaba sobreestimada. Es verdad. Bárbara dice totalmente de acuerdo. Me imagino que a esto último que he dicho. Sí, es verdad. O sea, realmente de este COVID-19 estamos teniendo un aprendizaje impresionante, ¿no? Y como digo yo, las 2 primeras semanas han sido de un shock brutal, pero ahora ya estamos viendo la parte positiva. Y creo yo que mucha gente va a cambiar su estilo de vida, ya no va a querer pues todas las mañanas vivir un atasco, es todo un replanteamiento de vida, ¿no? Y lo que yo espero es que esto sea para bien. Bueno, pues a mí me gusta ser súper puntual. Faltan 3 minutos. No sé si alguien más quiere decir algún comentario, sugerencia, su plan de acción, o si no, María, pues te paso la guitarra, como dicen en algunos países latinoamericanos, para que tú cierres la sesión. Dice Juan Paneva, antes de darnos de alta en una red social, ¿cómo hacer para saber los peligros? Pues primero léete el contrato, Juan. Léete el contrato. Y los peligros que vas a encontrar en las redes sociales son los mismos que vas a encontrar en la vida real. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente positiva, hay gente negativa, hay gente envidiosa, ¿sabes? Pero también no solo valora los peligros, sino que también valora la parte positiva de las redes sociales. O sea, imagínate, ahora mismo yo tengo una vecina que se pone a hablar todos los días en la terraza y ve a su cámara, ¿sabes? Le dice a la madre, mamá, enciende la cámara, ¿sabes? Margarita dice, mil gracias, Mercedes, ha sido muy interesantes. No sé si alguien más quiere decir algo. Juan dice, me refería al CTTO, no sé qué significa eso. Bueno, Mercedes, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. La verdad es que los sorbos de café han sido, bueno, muy reconfortantes. No había estado nunca en una tarde de café y ha sido toda una experiencia y un soplo de aire nuevo. Gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos. Gracias por habernos hecho la tarde más amena y habernos hecho aprender tantas cosas sobre redes sociales. Y muchas gracias a todos los participantes que habéis estado ahí. Espero que os hayáis llevado un montón de bueno, pues cuestiones que poner en práctica a partir de ahora y que vuestras relaciones con las redes sociales sean mucho más sanas, más serenas sobre todo, que no alteren tanto nuestras emociones, que al final somos nosotros los que las sufrimos, ¿no? Y sobre todo sus consecuencias. Entonces, gracias por conectar desde Barcelona, Guadalajara, Toledo, desde todas las otras provincias que habéis estado acompañándonos, y la semana que viene tendremos muchos más webinars, así es que os espero ver en la próxima. Gracias. Gracias, Mercedes. A vosotros. Un aplauso virtual. Sí, ya va a ser la hora del aplauso, ¿eh? Así que tenemos que salir a aplaudir. Sí, nos queda un ratito.